Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí tan puntualmente, muchos antes de tiempo y qué bueno que aquí estamos para pasarnos un rato aquí en la palabra. Hoy es una noche importante. Hoy vamos a ver, creo yo, que cosas muy interesantes, las profecías bíblicas y el lugar tan especial que tiene la nación de Israel en todo lo que Dios ha predicho que va a ocurrir en el futuro de la humanidad. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia, y la Biblia es, en muchos sentidos, es la historia escrita antes que suceda. La historia escrita desde el pasado acerca del futuro. Así que nosotros en muchos sentidos sabemos cosas que la inmensa mayoría de la humanidad no sabe, pero el Señor las ha revelado en su palabra. Así que vamos a entrar en materia, vamos a pedirle al Señor que bendiga estos minutos aquí juntos, si me acompañan en oración. Y Padre Celestial, esta noche te damos gracias. Primero, Señor, por tú haber intervenido en nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo para perdonar nuestros pecados y morir por nosotros. Y en esta noche, Señor, te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu nos guíe, que al abrir las páginas de las Sagradas Escrituras podamos entenderla, Señor, y que haga el efecto que tú quieres que haga en nuestras vidas, que nos anime, que nos llene de fe, que nos llene, Señor, de un sentido de misión, de propósito en saber que los días que nos quedan aquí en la tierra son para compartir con otros las buenas noticias que tú nos has dado. Bendice esta noche los que están aquí, gracias por ellos. Los que están en camino, Señor, cuídalos y bendícelos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy es la quinta sesión. Nos quedan la de hoy y 3 más. Y si Dios quiere, en el año entrante, tal vez para finales de enero, vamos a comenzar otro módulo, porque tenemos mucha tela por donde cortar y por supuesto hasta ahora hemos hablado acerca de la historia de Israel, hemos hablado de su historia desde el pasado, hemos hablado, ¿verdad?, desde el comienzo, desde la vida de Abraham, y así fue como comenzó la nación de Israel. Dios escogió un hombre que fue un hombre de fe, se le llama en la Biblia el amigo de Dios, y Abraham respondió a Dios y fue guiado por Dios, y Dios le dio una tierra, y Dios le dijo: te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande, y voy a cumplir todas las promesas que te hago. Te voy a bendecir a aquellos que te bendigan a ti. La única condición es que tus descendientes me sigan, igual que me has seguido tú. Desafortunadamente, mis hermanos, los descendientes de Abraham han sido desobedientes, rebeldes, incrédulos, idólatras. Se han apartado de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Y la historia, Dios, exactamente lo que Dios prometió, Dios les dijo: ustedes se apartan de mí, yo retiro mi bendición y ustedes van a sufrir mucho. Y en efecto, la nación de Israel ha sufrido mucho. Sin embargo, de eso se trata esta noche, y es que Dios tiene que cumplir. Dios siempre cumple lo que promete, y Dios hizo pactos con Abraham y le dijo: tus descendientes van a ser una nación escogida por mí a pesar de su desobediencia. E Israel ha sido una nación, y Dios todavía tiene promesas por cumplirle a la nación de Israel. Como ustedes saben, la nación de Israel han tenido 2 diásporas grandes. Muchos de nosotros que estamos aquí sabemos lo que es una diáspora. La nuestra ha durado, ¿cuántos? 50 y tantos años. Israel tuvo una diáspora, una dispersión causada por los romanos, que duró desde el año 70 después de la era cristiana hasta 1948. Tremenda diáspora. La primera diáspora fue la que tuvieron en el Antiguo Testamento, que estuvieron 70 años fuera de su tierra, y muchos nunca ni regresaron. Se incorporaron, se integraron a otras naciones donde habían sido dispersadas. Y la nación de Israel en 1948 regresó. Y esta noche vamos a comenzar esta sesión, la quinta sesión, con un videíto que tengo para ustedes. Dura 6 minutos y unos cuantos segundos. Y aquí vamos a ver
El domingo pasado hablamos de profecías bíblicas que se habían cumplido hasta el comienzo del siglo XX. Y hay muchas, pero habíamos escogido unas cuantas de ellas. En esta noche también hemos seleccionado unas cuantas de las que se han cumplido a partir del siglo XX. Y el video que les voy a enseñar, después vamos a profundizar un poquito más con las notas, con el bosquejo que ustedes tienen delante. Y así que esta noche y una línea histórica, y vamos a tratar de explicar, para eso está la pizarrita esta noche, para ubicarnos, porque esta noche vamos a comenzar a ver qué es lo que todavía falta por cumplirse. Y esta noche vamos a explicar cómo necesitamos, si nosotros no entendemos claramente dónde es que se tiene que colocar en la historia los eventos que están por suceder. Cuando leemos la Biblia nos volvemos locos y le perdemos pie y pisada al asunto. Así que esta noche vamos a comenzar a echar cimiento, y la semana que viene un poquito más, y la otra semana, y bueno, si Dios quiere vamos a terminar estas 8 semanas. Pero ahora quisiéramos bajar las luces, y quiero mostrarles este video de increíbles profecías escritas en la Biblia hace miles de años que se han cumplido ahora en nuestros tiempos, vamos a decir en la historia bien reciente, a partir, ¿verdad?, del comienzo del siglo XX. Así que vamos a ver este video, 6 minutos. Top 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. En la Biblia están profetizadas muchas señales que anuncian la conclusión de los últimos días. Aquí solo mencionamos 7 de ellas que están relacionadas a la nación de Israel. Número 1. La nación de Israel nacería en un día. Increíblemente, el 14 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación en un día tal y como lo profetizó la palabra de Dios. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, verso 8. Número 2. Los judíos regresarían a su patria. Ya son más de 6 millones de judíos en Israel. Nunca ningún pueblo que haya estado disperso por casi 2 milenios ha retornado a su patria provenientes desde los 4 puntos cardinales. Sin embargo, nosotros hemos visto el cumplimiento de esta profecía de Isaías 43, versículos 5 y 6, delante de nuestros propios ojos. A partir de 1948, los judíos están llegando desde Europa, Asia, las Américas y de todas partes del mundo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Isaías 11, versos 11 y 12. Número 3. El territorio de Israel, que en un tiempo estuvo desolado, en los últimos días florecería como un vergel, e Israel exportaría sus productos al mundo entero. Dice la palabra: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Isaías 27:6. El aumento del porcentaje de lluvia en Israel, además de la tecnología desarrollada por sus científicos para irrigación, han hecho florecer el desierto. Sus exportaciones anuales de frutas y vegetales suman un valor de más de $800 millones, mientras que la de flores y plantas ornamentales suma la cantidad de más de $200 millones. Número 4. Israel prosperaría económicamente, tal como le indica Ezequiel 38, 12 y 13. Al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado,
y posesiones que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. En el año 2004, esta diminuta nación exportó más de 30.000 millones de dólares en diferentes artículos, en contraste con su vecino Jordania, que exportó menos de 3.000 millones en ese mismo periodo de tiempo. Esto era algo increíble hace solo unos años. Número 5. La restauración del idioma hebreo. Dice la Escritura: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. En 1982, bajo el liderazgo de Eliezer ben Yehudá, se decidió que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Como los judíos llegaron hablando lenguajes y dialectos diferentes, tuvieron que asistir a la escuela para aprender hebreo. Hoy, incluso los judíos etíopes y los judíos que han regresado de Rusia están concurriendo al colegio para aprender hebreo. Número 6. La restauración del siclo, shekel, moneda utilizada antes de Cristo. Dijo el profeta Ezequiel: y el siclo será de 20 geras. Esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Ezequiel 45, versículos 12a, 13 y 16. El siclo, como la unidad monetaria de intercambio, tenía que ser restaurada para que los israelitas pudieran darle la ofrenda apropiada al Mesías en el templo durante el milenio. En 1980, la Knesset, el Parlamento de Israel, restauró el siclo como la moneda oficial de intercambio en Israel. Y número 7. El conflicto por Jerusalén. Dijo Dios por medio de Zacarías: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Zacarías capítulo 12, versículo 2. Desde 1967, la Jerusalén bíblica en donde está localizado el Monte del Templo ha sido un tema de controversia para todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Jerusalén es una ciudad pequeña, sin recursos naturales, puerto ni industrias significativas. Sin embargo, 476 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas reiteran que el reclamo de Israel por la posesión de Jerusalén es nulo, carece de validez. Los árabes la codician y el Vaticano la considera su propiedad y desea internacionalizarla, tal como profetizara Zacarías. Jerusalén es un problema para todas las naciones. Estas fueron las 7 increíbles profecías sobre Israel que se han cumplido en nuestros días. Les invitamos a dar like a nuestro video, compartirlo en las redes sociales y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, 7 profecías. Esta noche hemos escogido 4 de esas 7 para darle los versículos bíblicos, y esto lo voy a hacer más bien rápido, porque quisiera esta noche explicar un poquito ya acerca del futuro, por qué es que la nación de Israel juega un papel tan importante en la historia futura, en los eventos futuros, en las profecías futuras que están descritas en la Biblia. Vamos a comenzar. Estas son algunas que ya han sido mencionadas, pero yo quisiera tal vez recalcar algunas de ellas. La primera profecía que tenemos es la reagrupación y el retorno de los descendientes de Israel a su tierra. Si usted piensa por un momento, un pueblo, una nación que en el año 70, después de la era cristiana, fueron expulsados y prohibidos de regresar a la tierra de Israel, a su tierra natal o a la tierra natal de sus padres. Piensen ustedes, hace 20 siglos fueron expulsados
y que después de 20 siglos, como acaban de escuchar, el 14 de mayo de 1948, se haya declarado, por supuesto, los primeros que aprobaron esa medida fue el primer miembro de las Naciones Unidas que aprobó y votó a favor del establecimiento del Estado de Israel, por supuesto. Se pueden imaginar ustedes que fueron los Estados Unidos, el mejor aliado que ha tenido la nación de Israel. Y déjenme hacer un paréntesis. Dios, si el Señor va a tener misericordia de esta nación que tiene graves problemas, una de las mayores razones que los cristianos pensamos que Dios va a tener misericordia de los Estados Unidos es porque los Estados Unidos ha sido la nación aliada, el mejor aliado de la nación de Israel. Y eso, de cierta manera, pues dice el Señor que el que toque a la nación de Israel es como que el que le está tocando a la niña de sus ojos. Por lo tanto, ¿verdad? Creemos que el Señor todavía está deteniendo todo lo que Dios, el castigo que tendría que venirle a esta nación por sus tantos pecados. Pero el Señor continúa teniendo misericordia de nosotros. Bueno, pero ahora yo quisiera que ustedes me acompañaran y buscaran en sus Biblias en el libro de Oseas. Oseas fue uno de los profetas del Antiguo Testamento. Déjenme decirles dónde está Oseas. Oseas está después del libro de Daniel. Si ustedes buscan, si tuvieran una Biblia parecida a la mía, les diría el número de la página, que es la página 884. Pero búsquelo en el índice. Este pasaje merece que ustedes lo lean con sus propios ojos. Oseas capítulo 3, y vamos a leer 2 versículos. Oseas fue un profeta que profetizó, vivió en los tiempos del Antiguo Testamento. Oseas vivió entre el año 750 antes de Cristo y el año 718. O sea que 700 años antes de Cristo vivió el profeta Oseas. Miren la maravilla de la palabra de Dios, la maravilla de las Sagradas Escrituras que Dios le reveló a la nación de Israel en Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3, versículos 4 y 5. Es más, qué bueno, la maravilla de la tecnología, lo tenemos ahí, ¿verdad? El Señor le dice a Israel, al pueblo de Israel, a través del profeta Oseas, le dice: muchos días estarán los hijos de Israel sin ¿qué? Sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. No había templo. Muchos días. ¿Cuándo se terminaron los sacrificios en el templo? Bueno, mis hermanos, desde que los romanos destruyeron el templo, cesaron los sacrificios. Sin rey, no han tenido rey. Sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Eran objetos que tenían en el templo. Versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán ¿a quién? A Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿Cuándo? En el fin de los días. En el fin de los días. La razón que para nosotros es tan importante la historia de Israel es porque nosotros de verdad que estamos interesados, más que en el pasado, estamos interesados en el futuro, en el fin de los días. Y el futuro para usted y para mí, y el futuro para este mundo, está vinculado, estrechamente vinculado a lo que pase, a lo que Dios ha predicho acerca de la nación de Israel. Aquí tenemos una profecía con un sorprendente cumplimiento, escrito 700 años antes de Cristo y se está cumpliendo, ¿verdad?, en nuestros días. Y se ha cumplido. Otra profecía importantísima se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Yo les quiero sugerir a ustedes que por favor se lean 3 capítulos del libro de Ezequiel,
que son el 36, el 37 y el 38. El capítulo 37, el profeta Ezequiel vivió 500 y tantos años antes de Jesucristo. Si su Biblia es una Biblia de estudio, usted va a notar que en la parte superior de su Biblia da una fecha para los libros. La mía, que es una Biblia de estudio, dice que el libro de Ezequiel, esto que estamos leyendo, se escribió aproximadamente en el año 588 antes de Jesucristo. Imagínense ustedes los años que tienen estas profecías. Bueno, Ezequiel capítulo 38 es una de las profecías más interesantes en la Biblia, porque es la profecía donde Dios lleva al profeta a un valle donde nada más que hay huesos secos, y se le llama la profecía de los huesos secos. Quiero leer con ustedes un momentico un pedacito de esa profecía para que ustedes vean 588 años antes de Cristo. Miren lo que dice el versículo 1. No sé si lo vamos a poder poner, Román, pero dice que vino la palabra de Jehová sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Ezequiel está viendo esta profecía, esta visión que Dios le está dando. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Usted se imagina ver un valle lleno de huesos, de cadáveres, de huesos, no cadáveres, sino pedazos de huesos por todas partes. Y que Dios le pregunte: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le contestó y le dijo: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Me dijo entonces: profetízale a estos huesos, profetiza sobre estos huesos y diles así: huesos secos, oigan palabra de Jehová. 588 antes de Cristo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué hizo el profeta? Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido. ¿Usted se imagina eso? Empezó a haber un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Empezaron a armarse los cadáveres, los esqueletos. Miles y miles de huesos empezaron a armarse. Y el profeta, viendo aquello, todo tenía un significado que esta noche lo vamos a ver. Versículo 8. Miré, y después que se armaron los esqueletos, ¿qué pasó? He aquí tendones sobre ellos, la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Se armaron, pero todavía no tenían vida. Hagan una notica en ese versículo, porque ese es importantísimo. Primero se armaron, pero todavía no tenían vida. Se armaron, pero no tenían vida. No había espíritu de vida en ellos. Hay un orden aquí importantísimo para nosotros en la profecía bíblica. Versículo 9. Ahora, después, el Señor le dice al profeta: profetízale ahora ¿a quién? Al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y ahora el Señor les da la explicación. ¿Qué significa esta profecía? Versículo 11. Eso es la alarma. Ya, yo decía fuego. Versículo 11. Me dijo luego: hijo de hombre,
Todos estos huesos son ¿quién? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Qué interesante que la nación de Israel, 6 millones de judíos exterminados por los alemanes, 6 millones, el mayor número en toda la historia, porque todos los pueblos han perseguido y han exterminado a miles de judíos. Los franceses lo han hecho, los españoles los llevaron también a la hoguera, ¿verdad? O se convertían o se iban del país o los mataban. Los moros, los musulmanes, los pueblos se han ensañado contra los israelitas, pero nadie como los alemanes. Y sabemos que la imagen que tenemos todos, ¿verdad?, de esos campos de concentración son huesos y huesos y huesos, cadáveres. Y qué interesante que como producto de esos huesos, 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial, se pensaba que la inmensa mayoría del pueblo de Israel, de los hebreos, habían sido exterminados. Y qué interesante que 3 años más tarde, 1948, declarada la nación de Israel, y esos huesos vuelven a vivir. Y el Señor le profetizó, le dijo al profeta 2500 años atrás, estamos en el 2017. Esto fue 500 y tantos años antes de Cristo. Añádenle a 2500 y tantos. Estamos hablando de hace muchos años. Profetízale, estos son la casa de Israel. Así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y les haré subir de vuestra sepultura y los traeré ¿a dónde? ¿Los traeré a dónde? A la tierra de Israel. Aquí estamos hablando la reagrupación y luego el retorno de los descendientes de Israel a su tierra. Ezequiel capítulo 37, esta famosa profecía de los huesos secos, es donde Dios predice que el pueblo que estaba prácticamente muerto, aniquilado, miles de años fuera de su tierra, miles de años sin patria, sin identidad nacional, sin bandera, sin nada, eran grupitos en el mundo entero. Hay hebreos regados por el mundo entero. Y Dios dice, yo los voy a traer de todas partes. ¿A dónde? A las tierras de Israel. Y mis hermanos, eso ha ocurrido en nuestros días, en nuestra vida. 1948, todos los días llegan israelitas o descendientes de Israel de todas partes del mundo, de los Estados Unidos, de Rusia. Han salido cientos de miles de ellos, perseguidos, oprimidos por la hoz y el martillo, por años de años. Y en un momento, ¿verdad?, cuando se vino abajo, cuando la famosa perestroika y comenzó, ¿verdad?, comenzaron a haber cambios en la Unión Soviética. De repente los soviéticos tuvieron un cambio de corazón y dijeron que se vayan los judíos. Y desde entonces hasta el día de hoy salen por cientos todos los días, por años, judíos, rusos y de todas partes del mundo. De todas partes del mundo, de África, de Etiopía. Hay descendientes de Israel, de la raza negra, que son etíopes, descendientes que fueron allí, emigraron hacia Etiopía y allí se mezclaron con los pueblos de Etiopía. Pero esos todavía anhelan estar en su patria, en la patria de sus antepasados, y están regresando a la tierra de Israel. Increíble cómo la profecía se cumple. Todavía más significativo en el capítulo 37 es lo siguiente. Ustedes si han estado con nosotros aquí en las últimas semanas saben que la nación de Israel se dividió. Después de Salomón se dividió. El pecado de Salomón, la idolatría de Salomón, el pueblo se dividió. El reino de Israel fue dividido. Y una parte se llamaba Israel y la otra se llamaba Judá. Y por siglos eran dos pueblos, dos grupos, hermanos, pero separados por completo.
Y aquí en Ezequiel capítulo 38, el resto del pasaje, no voy a tomar el tiempo, vamos a ir más rápido. Dice que cuando regresaran a su tierra ya no serían más dos naciones, la de Israel y la de Judá, sino que Dios haría de ambas una sola. Y así ha sido. Usted oye hoy y usted no oye a un judío decir, no, yo soy de Israel y yo soy de Judá. Los dos pueblos, Dios de nuevo, como dice aquí en Ezequiel capítulo 38, Dios los ha unido. Esta profecía, la reagrupación y el retorno de los descendientes de Israel a su tierra, ha ocurrido en nuestros días. Este es un milagro, este es un cumplimiento profético moderno. No hay que ir muy atrás. Su profecía viene de muchos años atrás, pero su cumplimiento es moderno, es en el siglo XX. Número 2, en su bosquejo, la restauración de la tierra de Israel. La tierra de Israel ha sido una tierra desolada. Está profetizado así. Dios dijo, cuando yo los expulse por su pecado, la tierra va a estar devastada, desolada. Va a ser lugar donde estén nada más que los animales salvajes. Todos, se va a secar todo. Y usted se imagina que por siglos de siglos, la tierra de Israel ha sido una tierra devastada. Devastada. Sin embargo, en el siglo XX ha comenzado el resurgimiento, la restauración de la tierra de Israel. Y quiero que lo lean con sus propios ojos en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Aquí Dios le dice al profeta que le profetice a la tierra. En el 37 le dice que le profetice a los huesos, que es la gente. Pero en el 36 le dice que le profetice a la tierra, a las montañas de Israel. Miren lo que dice, capítulo 36, versículo 1. Tú, hijo de hombre, profetízale ¿a quién? A los montes de Israel y diles así: montes de Israel, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho el Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de ustedes, también las alturas eternas nos han sido dadas por herencia. O sea, la tierra, tenemos aquí la tierra, aquí el botín es nuestro. Versículo 3, profetiza por tanto, el 3, por tanto y dile, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y los tragaron de todas partes para que fuese herencia de otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oigan palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. El Señor ha dicho: yo he hablado en el fuego de mi celo contra las demás naciones, que son los pueblos vecinos a Israel. Los pueblos vecinos, muchos de ellos, familia, primos, hermanos, como la nación de Edom, porque Edom son los descendientes de Esaú, y Esaú era el hermano de padre y madre de Jacob. Jacob, Israel y Edom eran los descendientes, y Esaú siempre ha tenido envidia y venganza contra Jacob, contra los descendientes, y Edom hizo grandes estragos. Edom, la tierra de Edom, es la tierra donde hoy en día desapareció, misteriosamente desapareció la cultura de los edomitas. Ese lugar que le llaman Petra, que es la ciudad de la piedra, ese era el lugar donde vivían los edomitas. Y de repente desaparecieron. Y están ahí todas las cuevas y todo el arte elaborado en las rocas. Vivían en un lugar súper fortificado, completamente inaccesible, protegidos por completo. Y aquí Dios, en pasajes en la Biblia, Dios dice: tú te crees que tú estás muy alto y que nada te va a tocar. Yo voy a pasarte la cuenta a ti por tú haber destruido a tu hermano. Así que en el capítulo 36, miren lo que dice. Miren, voy a saltarme unos cuantos versículos. Dice así, versículo 8: mas ustedes, montes de Israel, ustedes darán vuestras ramas
llevarán vuestro fruto para mi pueblo de Israel. Versículo 9, yo estoy por ustedes y a ustedes me volveré y ustedes serán labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre ustedes hombres. ¿A quién? A toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre ustedes hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán. Y les haré morar como solíais antiguamente, y les haré mayor bien que en vuestros principios. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos comenzado a ver el cumplimiento de esta profecía, que Dios ha restaurado, ha comenzado a restaurar la tierra de Israel. De repente, la sequía se ha convertido en abundante lluvia. Los lugares desiertos se han convertido en tierras fértiles. Los árboles, que había una sequía de más de 1800 años en Israel, en este momento están creciendo. Los árboles solamente tienen 100 y pico de años de edad, porque esto viene ocurriendo desde principios del siglo XX. Eso es significativo porque nosotros pensamos que si Dios está cumpliendo estas profecías, quiere decir que las otras cosas también están por cumplirse. Por eso es que nosotros le miramos tan de cerca el cumplimiento de estas profecías, porque Jesucristo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea que el Señor le advirtió a los discípulos y a nosotros en el Nuevo Testamento que cuando viéramos el cumplimiento de las profecías, y si usted quiere ver lo que Jesucristo habló, léase Mateo 24 y Lucas 21. Ahí el Señor le habló a los discípulos acerca de las cosas que sucederían allí en Israel. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, prepárense. Quiere decir que lo demás también está por cumplirse. Amén. Cuando Dios cumple, ¿verdad? Si usted tiene en su casa una llave de agua, y la llave tiene un salidero, y usted lleva mucho rato mirándolo y es tic, 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 y usted lleva ahí contando, va 349, 350, 351, y yo lo detengo y le digo: va a caer la 352. ¿Qué me diría usted? Han caído 351, la próxima viene también. Esto es igual, las profecías bíblicas se han cumplido con precisión increíble. Quiere decir que las cosas que todavía están por cumplirse también se van a cumplir. Es cuestión de tiempo. Podemos confiar en la veracidad de la palabra de Dios. Bueno, luego, déjeme darle el orden. Dios dice, Ezequiel 36 habla de la restauración de la tierra. Antes de que el pueblo estuviera allí, Dios viene restaurando la tierra de Israel aún antes que Israel fuera nación. Primero, Ezequiel 36 está en el orden cronológico. La restauración de la tierra, Ezequiel 36. El renacimiento de la nación de Israel, Ezequiel 37. ¿Qué dice Ezequiel 38 y 39? El castigo de las naciones que se ensañan contra Israel lo encuentra usted, ¿verdad? En Ezequiel 38 y 39, y que una vez más Dios exaltará a la nación de Israel para que sea cabeza de todas las naciones. Dios ha escogido a la ciudad de Jerusalén, le llama a la Biblia la ciudad eterna. Dios tiene un afecto especial por la ciudad de Jerusalén. Y Jesucristo va a regresar a reinar en este mundo, y dice que su reino va a ser implantado desde Jerusalén. Por lo tanto, nosotros sabemos que el Señor tiene todavía un plan futuro con Israel, con la nación de Israel. Y dicho sea de paso, no vaya a pensar ustedes que porque son tan buenos. Dios dice en distintos lugares: no es por lo bueno que ustedes han sido ni lo obediente, ustedes han sido duros. Todavía no creen que Jesucristo es el Mesías. La inmensa mayoría de los hebreos que viven en Jerusalén, hay un segmento muy pequeño religioso que son judíos ortodoxos, religiosos, pero la inmensa mayoría de los israelitas que viven en Israel son escépticos, son seculares, no creen, todavía están duros.
pero viene una última candela y ahí sí se ablanda el más pinto. La última candela que viene, de eso vamos a hablar. Bueno, número 3, otra profecía importantísima que se encuentra en Zacarías 12, la mencionó la persona que hizo el video, es la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Así que Israel fue declarado nación en 1948 y en 1967, en la famosa Guerra de los 6 días, la nación de Israel, un pueblecito insignificante, conquistó, venció a millones de árabes, todas las naciones vecinas que atacaron. ¿Y qué hicieron? Recapturaron a Jerusalén. En este momento Jerusalén, ¿verdad?, está en manos de los israelitas. Y los israelitas tenían que tener a Jerusalén en sus manos para que se cumplan las profecías bíblicas, porque el Señor dice en Lucas capítulo 21, el Señor le dijo a los discípulos: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Eso ha ocurrido 2 veces en la historia. Primero, el emperador romano, ¿verdad?, sitió a Jerusalén y fue destruida. Y por último, este personaje final que todavía no ha aparecido en el mundo, que la Biblia le llama el anticristo, cuando aparezca viene también a engañar al pueblo de Israel. Y nos dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses que el anticristo se va a sentar en el templo y va a decir que él es Dios y que hay que adorarlo como Dios, y el que no lo adore lo va a perseguir. Quiere decir que todavía hay un evento más futuro que viene al mundo. Y ahora voy a entrar aquí en un momentico en el diagrama, en la línea de historia que ustedes tienen en la parte trasera de su bosquejo. Pero bueno, una última profecía. Quiero que piensen ustedes que los idiomas muertos, mis hermanos, los idiomas muertos, quien lo estudia es una persona, un arqueólogo, un lingüista. Un idioma muerto que lleva miles de años muerto. Hay muchos idiomas muertos que no se hablan. Lo conocen, lo pueden leer, lo pueden descifrar muy especializadas personas. Entre los idiomas muertos del mundo estaba el idioma hebreo, un idioma muerto. ¿Cómo es posible que un idioma muerto haya tenido un resurgimiento y en este momento la nación de Israel, el idioma oficial de Israel es el hebreo? ¿Cómo de repente un idioma muerto resurge, renace? ¿Por qué? Porque Sofonías 3:9, el Señor dice que iban a hablar, ¿verdad? El idioma hebreo tiene una bendición especial de parte de Dios. Y piensen ustedes que Jesucristo habló hebreo y se hablaba en hebreo, y en el tiempo de Jesucristo los judíos, los israelitas, los hebreos hablaban hebreo, pero el hebreo se murió porque ellos tuvieron que se regaron por el mundo entero y tuvieron que aprender los idiomas del mundo entero. Por ejemplo, los hebreos que se fueron para Europa hablaban un idioma que era una combinación de alemán con palabras en hebreo y le llaman el yiddish. Los sefarditas de todo el Mediterráneo, entre ellos los sefarditas, los judíos que poblaron España y todos los países de las costas del Mediterráneo, hablaban el sefaradín, y otros hablaban otros idiomas, pero nunca el hebreo puro. En este momento, como ustedes vieron en el video, el idioma oficial de la nación de Israel es el idioma hebreo, tal y como fue predicho en la Biblia, en Sofonías capítulo 3 versículo 9. Yo no sé ustedes, pero yo cuando veo estas cosas y mientras más lo pienso, me fortalece mi fe, porque me doy cuenta que este libro no es palabra de hombre. Tiene que ser. No hay otra opción, no hay otra alternativa, excepto de que esta es la palabra del Dios, del creador del universo, que es el único que conoce el futuro con la precisión que lo describe la Biblia. Amén. Qué bueno, Dios mío, qué bueno. Bueno, ahora denle la vuelta a su hojita.
Y esa es una línea de historia, ¿verdad? Una línea de historia, y quiero ubicarlos para que usted pueda quizás entender bien cuando uno lee la Biblia. Si uno no lo ubica, lo que está leyendo dentro de su contexto del tiempo, está perdido. Vamos a suponer que esta línea es la línea que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Y yo les coloqué una cruz. Vamos a decir que ese es el año en que el Señor Jesucristo murió, ¿verdad? El año de su crucifixión y el año de su resurrección, en ese punto en la historia. Y que nosotros estamos más o menos por aquí, 2017, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos aquí ahora hablando acerca de todas estas cosas y de una serie de cosas que todavía están por cumplirse. El mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar. Lo que va es a cambiar los sistemas que hay dominando el mundo. Pero el Señor nos ha revelado su plan profético. Imagínense ustedes un reloj. Dios tiene un reloj. Y el reloj tiene 3 tipos de manecillas, ¿verdad? El reloj tiene una manecilla que marca ¿qué cosa? La hora. Otra manecilla que marca los minutos. Y otra manecilla que marca los segundos. 3. Dios tiene un reloj profético. Y Dios, el reloj profético de Dios, pues es, ¿verdad? No se detiene. Y el que sabe exactamente la hora, los tiempos. Porque ustedes saben que a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? Del fin del siglo, del fin del sistema. Y el Señor comenzó a hablarles y le explicó muchas cosas. Pero Él les dijo, no les toca a ustedes ni a nadie saber las cosas que el Padre las ha reservado en su propia potestad. Dios es el único que sabe exactamente el día, la hora, el momento en que las cosas van a suceder. Pero Dios lo que sí nos revela es, no nos dice cuándo, ¿verdad? Pero nos dice, estas son las cosas que van a suceder. Nosotros aquí esta noche podemos ubicarnos. Estamos en el año 2017. ¿Están conmigo? Ahora fíjense, ahí ustedes tienen una flechita, ¿verdad? Apuntando hacia arriba. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros de un evento en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y dicho sea de paso, si quieren lo anotan y lo buscan después. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de versículo 13 al 17, donde el Señor nos dice que hay un evento que viene en el mundo. Nosotros le llamamos el rapto, porque dice que los que estén vivos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El rapto de la iglesia, el rapto de los creyentes. Los creyentes en Cristo resucitan. Los que estén vivos, dice que serán arrebatados juntamente con los otros para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Bueno, este evento no sabemos cuándo va a ocurrir. No sabemos el día, la hora, el momento. Es un evento que el Señor no nos ha revelado cuándo. Nos ha dicho qué, pero no nos ha dicho cuándo. ¿Para qué? Para que siempre estemos preparados. Siempre estemos esperando. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. ¿Qué nos tenemos que acordar nosotros todos los días? El Señor está cerca. El Señor está cerca. El Señor. Y así debe vivir un cristiano, con la expectativa de que el Señor está cerca y que un día, no sabemos exactamente cuándo, pero un día nos vamos a encontrar con Él. Este es el rapto de la iglesia. Ahora, después del rapto de la iglesia, ustedes tienen una flechita, ¿verdad? Con puntas en ambas direcciones.
Esto es lo que nosotros le llamamos el tiempo de la tribulación. Que son 7 años. Si Dios quiere, en enero, cuando entremos en el nuevo módulo, vamos a explicar y vamos a estudiar a fondo cómo es que sabemos que este periodo es de 7 años. Lo sabemos por una profecía en el libro de Daniel, capítulo 9, que habla la profecía de las 70 semanas o los 70 septenios. No son semanas de 7 días, son septenios de años. 70 septenios de años. Y un septenio es el tiempo de la tribulación. Cuando las personas se ponen a leer el libro de Apocalipsis y dicen, ay Dios mío, no entiendo qué es esto. La mayoría de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis son los eventos que Dios le reveló al apóstol Juan que ocurrirían en estos 7 años. Nosotros entendemos que nosotros estamos aquí con el Señor y lo que le espera al mundo es un tiempo muy difícil. El tiempo de la tribulación, 7 años. Miren lo que sucede aquí al final de... Bueno, déjeme terminar este pequeño dibujo, una línea de tiempo. Tienen una flechita, ¿verdad?, apuntando hacia abajo. Al final de los 7 años es donde el libro de Apocalipsis y otros pasajes en la Biblia nos dice que Jesucristo va a regresar corporalmente a la tierra. Que el Señor regresa, que el Señor regresa. Esta mañana leímos este pasaje. Oigan lo que dice. Pueden apuntarlo y después lo leen. Se los voy a leer rapidito. Oigan lo que dice. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Ya no vino, ahí no viene el Señor en un burrito, a que le den golpes y le den bofetadas. Ahí viene ahora como Rey de Reyes a implantar su reino. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios es el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora oigan esto, aquí, de repente el apóstol Juan ve aquella visión. Vi los cielos abiertos y uno montado en un caballo blanco. Tenía un nombre escrito que nadie conocía. Su ropa teñida en sangre, su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quién? A las naciones. Y él las regirá, las dominará con vara de hierro. Y él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo viene aquí a pelear contra Satanás y contra todas las huestes del diablo. El mundo está aquí muy mal. El diablo haciendo de las suyas. El diablo teniendo ya a su hombre en el lugar de poder en este mundo. La tierra siendo destruida, como habla Apocalipsis. Si usted quiere saber qué pasa aquí en la tribulación, tienen que hacer algo. Tienen que leer desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 de Apocalipsis. Del 6 al 18 es lo que ocurre en estos 7 años. Y en el 19 el Señor dice hasta aquí. E interviene en la historia. Y aquí nos dice que en Apocalipsis capítulo 19 que pelea contra el diablo y lo destruye y lo lanza al lago de fuego, lo lanza a las prisiones de oscuridad. Y la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Léanselo, está todo en Apocalipsis capítulo 19.
Ahora, el Señor regresa. Esto es lo que le llamamos nosotros la segunda venida de Jesucristo. Lo interesante, escúcheme bien y con esto terminamos. Lo interesante, mis hermanos, es que en este tiempo donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, está con el Señor aquí en la gloria, en la tierra, Dios vuelve a tratar, Dios vuelve a intervenir en la nación de Israel. Israel vuelve a ser una nación donde empiezan a volver a Dios. La Biblia dice que aquí al final de la tribulación, el remanente que quede aquí, van a mirar y dice que van a ver a aquel que tiene las manos heridas y le dirán, ¿y esas heridas de dónde son? Y él les va a decir, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y ahí llorarán porque se dan cuenta que ellos, que sus padres, que sus antepasados crucificaron nada menos que al Mesías. Ahí reconocerán que Jesús era el Mesías que ellos esperaban y en el que no han creído todos estos años. Aquí, al final de la tribulación, ellos recibirán. Ese es el remanente del que habla Romanos capítulo 11. Si usted quiere saber el remanente que dice que va a haber un remanente de judíos que va a ser salvo, allí en la nación de Israel va a ocurrir aquí. Y en este tiempo va a haber mucha tribulación. La tribulación de la cual Jesucristo habló en Mateo 24 y en Lucas 21. La tribulación que les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, llegó su destrucción. El que esté en el campo no vuelva a la ciudad. El que esté en las montañas, escóndase, porque vienen tiempos de tribulación. Eso dice Mateo 24 y Lucas 21. ¿Cuándo ocurre eso? Aquí, en este tiempo. ¿Y por qué es tan importante para nosotros, para usted y para mí? Nosotros estamos por aquí. ¿Quién sabe cuánto tiempo falta para esto? Aunque pensamos que el Señor está cerca. Pero no sabemos cuándo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando nosotros empezamos a ver el regreso de Israel a su tierra, la reagrupación de los hebreos, la tierra vuelta a reanudarse, cuando comenzamos a ver las cosas que Dios ha prometido que van a ocurrir aquí, Dios va a hacer en este tiempo de aquí para adelante, estos 1000 años que van a haber, los 1000 años que la Biblia le llama el reino de Jesucristo en la tierra, el milenio, 1000 años del reinado, donde Dios le va a cumplir a los descendientes de Abraham, muy en particular a los descendientes del rey David. Dios le dijo, yo te prometo que uno de tus descendientes se sentará en el trono tuyo para siempre. ¿Y quién es ese? Nada menos que el Mesías, el hijo, ¿verdad? El hijo de Isaí, el descendiente de David, que no es nada menos que el Señor Jesucristo. Y el Señor va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Y luego vienen nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Nosotros, ¿dónde estamos en todo esto? Donde esté Jesús, ahí estamos nosotros. Si usted es cristiano, donde esté Jesús, usted está al lado de Él. Nosotros estaremos con Él. Su pueblo estará con Él. Donde sea que Él esté, ahí estaremos nosotros con Él. Pero mi punto es este. Aquí, en este tiempo, Dios trae gran tribulación sobre los descendientes de Israel. ¿Por qué? Porque para quebrantarlos viene la última tribulación, el último quebrantamiento, el último fogueo, donde ahí se quebrantan y se dan cuenta que ellos han estado equivocados. Esa dureza de corazón de los descendientes de Israel por años. Tuvieron a Jesucristo aquí, vivió entre ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice Juan 1:12. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es más, confabularon para que lo crucificaran. Así ha sido de dura la nación de Israel. Pero en este tiempo, mis hermanos, Dios los quebranta. La tribulación, ustedes saben que el fuego ablanda cualquier cosa. Usted tiene un pedazo de carne durísima, de un toro viejísimo o de un gallo viejo, métale candela para que usted vea. La candela ablanda lo que sea. El fuego purifica el corazón y los descendientes de Israel serán purificados en este tiempo de la tribulación. Y nosotros estamos viendo todas las cosas que Dios ha prometido en el reino
Israel va a ser la nación más próspera, más fructífera. Las frutas, dice que va a llenar la tierra de sus frutos. Todo lo que va a ocurrir, la tierra donde el Señor les dijo, la tierra que yo les voy a dar es una tierra fértil, no hace falta fertilizarla, es una tierra donde fluye la leche y la miel. Y sin embargo, como ellos abandonaron a Dios, se convirtió en una tierra desierta. Dice que la tierra de Israel era como el huerto del Edén en sus buenos tiempos. Y de huerto de Edén hace mucho tiempo que no tiene nada. Así que, ¿por qué es importante saber la historia de Israel? Bueno, porque nosotros nos damos cuenta que el cumplimiento de estas cosas, estamos viendo el comienzo, el regreso, la tierra comenzando ¿verdad? A restaurarse, etcétera, etcétera. Así que la nación de Israel es la señal que nosotros seguimos. ¿Por qué? 3 cosas. 3, el reloj profético de Dios. Israel en su tierra, Jerusalén en posesión de los descendientes de Israel. Y número 3, le voy a decir lo que es, y con esto terminamos. Ya lo estudiaremos más, los planes están hechos. Lo número 3, la manecilla de los segundos que marca cuán cerca es la cosa, es la reconstrucción del templo judío. Cuando se reconstruye el templo judío, ahí es donde vamos a ver que ellos vuelven a restaurar su vida, su vida religiosa, su liturgia. Y los planes están, todo está en papel, todo está listo. Lo único que lo detiene es que la mezquita musulmana está en el mismo lugar donde estaba el templo judío. Y de alguna manera, no sabemos cómo, se va a buscar la manera de que haya alguien que pueda hacer las paces entre musulmanes y judíos para que los musulmanes tengan su lugar de adoración y los descendientes de Israel tengan el suyo. Así que, ¿qué se ha cumplido? Bueno, la hora, Israel, Jerusalén, los minutos, y léalo. Búsquelo para que vea que tienen todos los planes. Los rabinos judíos tienen los planes para ellos volver a restaurar su liturgia. Así que, bueno, ahí vamos a detenernos. Si Dios quiere, vamos a darle una literatura muy importante la semana que viene. Le vamos a dar un mapita, ¿verdad? Que hemos mandado a pedir, que tiene todo este plan bien descrito. Y si Dios quiere, vamos a ir. Acuérdense, si usted está un poquito confundido y no tiene cómo ubicarse, calma, pueblo, calma. Y estamos dispuestos para conversar con ustedes. Cualquier pregunta, ¿verdad? Uno a veces se pierde. Yo llevo años, ¿verdad? Y estas cosas están ubicadas, pero tengan calma que con el tiempo las cosas van asentándose y cayendo en su lugar. Amén. Gracias por venir. Señor, esta noche te pedimos, Señor, que tú nos des ese espíritu de expectativa. Señor, sabemos que tú vienes pronto. Sabemos que tú eres el Mesías. Vemos el cumplimiento de las profecías. Vemos el mundo como está, Señor. Tú describiste las condiciones sociales, las condiciones ambientales, las condiciones políticas. Señor, tú describiste todo eso en Mateo, en Lucas, en Apocalipsis. Señor, vemos las cosas como van tomando forma. Señor, y te decimos, queremos estar siempre esperando tu venida. Esta noche te pedimos por la paz en Jerusalén. Tú, Señor, nos mandaste a que oráramos por la paz en Jerusalén. Te pedimos por la paz en Jerusalén. Te pedimos, Señor, por la protección de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y en esta noche, Señor, te damos gracias que podemos estar aquí disfrutando de esta libertad, que podemos hablar de lo que creemos sin temor a persecución. Dios, esta libertad, esta tranquilidad solamente la has producido tú. A ti te la debemos, te damos la gloria y la honra a ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a Estados Unidos. Cuida de esta nación, Señor. De aquellos que quieren destruirla, Señor, protege esta nación. Levanta a los buenos. Señor, levántalo a hombres y mujeres temerosos de ti, que lo que quieren es, Señor, que se haga el bien y que se cumpla tu voluntad en esta nación. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, gracias, Amén. Gracias, buenas noches.
Y aquí estamos, si tienen alguna pregunta, acérquense que vamos a intentar responderla.